Bienvenidos a Sin Rodeos. En este programa mantendremos la atención sobre los desafíos que la subsistencia de grupos subversivos está planteando para nuestra democracia. Tendremos un reportaje sobre los inocentes que con justicia fueron indultados y que hoy algunos fujimontesinistas no dudan en difamar para pasar de contrabando su agenda totalitaria. Sobre eso, sobre la responsabilidad de la prensa y sobre la manera de acabar con el terrorismo en democracia, conversaremos más adelante con Jorge Santisteban y Hugo Guerra. Tendremos también un reportaje sobre la obra de Pablo Seminario, nuestro ceramista piurano, que gana reconocimiento mundial desde su taller en Cusco. Pero primero, la actualidad. Estamos todos informados que desde septiembre el impuesto general a las ventas aumentará en 1%. Un impuesto que moja a todos por igual y por el que se inclinó el Congreso después de desestimar las propuestas más selectivas que presentara el Ejecutivo. Nuestros legisladores, oficialistas y de oposición, optan por una propuesta simplista que no hace distinciones, que encierra el peligro de incentivar la informalidad y de contraer el mercado, y descartan las propuestas para eliminar las exoneraciones a las ganancias de capital y a los intereses de los ahorros. De esta manera, el Congreso está reforzando una estructura tributaria en la que el 80% de lo que se recauda proviene de impuestos ciegos y deja en el tintero el debate de una reforma tributaria que aborde temas punzantes, como la ampliación de la base tributaria, como los convenios de estabilidad que le restan ingresos al fisco, o como los impuestos directos que toquen la renta y el patrimonio de los que más tienen. Lo que el Ejecutivo tenga que decir sobre este tema, se espera que lo diga este viernes, fuerte y claro, y al menos con una dosis de imaginación, la ministra Beatriz Merino en su presentación ante el Congreso. Pero este no ha sido el único presente griego del Congreso. Pero antes de pasar al otro, que mereció primeras planas y titulares, queremos destacar uno, que porque no llama la atención, amenaza privar a millones de peruanos del primer peldaño de acceso a la justicia si el presidente Toledo no observa la ley que tiene en sus manos. La siguiente nota nos habla de ello. Veámosla. Mientras que en nuestro país una espada de Damocles amenaza caer sobre la justicia de paz y se espera con expectativa que el presidente Toledo observe la norma propuesta por el Congreso, en Loja, la andina ciudad ecuatoriana, se lleva a cabo el segundo encuentro binacional de jueces de paz, peruanos y mediadores comunitarios de Ecuador. Nuestra delegación estuvo integrada por más de 20 jueces de paz, magistrados y abogados. Por el Ecuador asistieron no menos de 60 magistrados, mediadores comunitarios y dirigentes indígenas de todas sus regiones. Allí, la justicia de paz es apreciada con mucho interés. La justicia de paz lo vemos, yo lo veo positivo, por un lado porque está reconocido desde la justicia mismo legal, desde el Poder Judicial, entonces los permite solucionar los problemas internos de la comunidad, los problemas un poco familiares, si se quiere, para poder mantener una sociedad más justa. Si en el Ecuador se aprecia la justicia de paz, en buena medida se debe a la importancia que ésta ha adquirido en el Perú. En Perú existen, por ejemplo, el reconocimiento a los jueces de paz, en donde ellos, han logrado dar soluciones muchas cosas o muchos conflictos que aparezcan. La importancia de la justicia de paz para la administración de justicia es vital. El 80% de los jueces están conformados por la justicia de paz. Los jueces de paz resuelven los conflictos mirando la conciliación, tratando de encontrar una solución al conflicto, frente al juez profesional que muchas veces posterga su solución en aras de formalidades o de rigurosidades legales. Es un juez representativo de la comunidad que está enraizada con los usos y costumbres de su zona. En el Perú, la justicia de paz goza de legitimidad porque logra resolver con éxito innumerables conflictos. Todos los pobres, ¿no?, que es la población mayoritaria en la zona andina, en las zonas rurales, tienen la opción de acudir a los jueces de paz para la resolución de sus conflictos y de manera
gratuita. Sin embargo, y pese a sus logros, gracias a un proyecto de ley inoportuno y poco informado, la justicia de paz se ha visto seriamente amenazada y con ella el acceso a la justicia de millares de peruanas y peruanos. Me parece que se está introduciendo a una camisa de fuerza por parte del Estado a estos órganos de justicia que han sido muy eficientes. Pienso que tenemos primero que desterrar el mito que la ánfora es la única forma de elegir. Tradicionalmente, a lo largo de sus 180 años de historia, los jueces de paz han sido elegidos mediante asambleas. Repentinamente se introdujo la figura, la actuación de la OMPE. Tal vez no es cuestionable la intervención de la OMPE desde una interpretación constitucional, porque tiene pues el encargo del Estado de participar en todo proceso de elección. Sin embargo, esta norma se ha visto distorsionada, porque ya no se busca, en mi entender, el objetivo de la participación ciudadana, sino más bien una participación protagonista de la OMPE. Un proceso de elección que jamás costó, hoy requiere de un presupuesto, y un presupuesto muy significativo, el cual va a ser muy difícil de obtener. La OMPE pues no está reconociendo en pleno ese asambleísmo al cual uno históricamente está acostumbrado, principalmente los pobladores. Es aquí donde surgen los problemas. La Ley 27539 introduce la intervención de los organismos electorales en las elecciones de jueces de paz. Pero esto no es sencillo. Son cerca de 5.000 en todo el país. 3 de cada 4 de ellos se concentran en caseríos y poblados menores de los Andes. Los organismos electorales tienen empadronada a la población solo hasta el nivel de distrito y a ese nivel solamente hay alrededor de 700 jueces de paz. Para realizar las elecciones de los otros 4.300, los organismos electorales tendrían que realizar la demarcación de los juzgados de paz y empadronar a la población de cientos de caseríos y centros poblados de nuestra sierra, algo que tomaría varios años y costaría cientos de millones de soles. Frente a las evidentes dificultades y a los altos costos, a nuestros legisladores no se les ha ocurrido otra alternativa que postergar las elecciones por un año. Los congresistas no han sido conscientes de las implicancias de la ley. El presidente debe observarla para que las elecciones de jueces de paz se lleven a cabo sin la intervención de organismos electorales, como siempre ha sido, mediante asambleas, sin costos para el Estado y en la fecha prevista. La iniciativa es un paso en falso del Congreso, que peca de simplismo, que hace tabla rasa de realidades y circunstancias de un país que parecieran desconocer. Ojalá se tengan los reflejos para observar la ley. Otro paso en falso, pero que sí mereció titulares en los últimos días, fue la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de remitir al Ministerio Público su informe sobre el proceso de licitación para la compra de uniformes para la policía. Ha quedado pendiente para la siguiente legislatura el pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad de los 2 anteriores ministros del Interior, Rospigliosi y Costa. Pero el informe que fundamentó el congresista Jorge Mufarech adelanta denuncia contra los integrantes del comité técnico, los del comité de licitación, contra las empresas ganadoras y contra el ex procurador José Ugaz. El informe, a todas luces interesado, pretende cuestionar uno de los procesos de licitación más transparentes que recordemos y que permitió ahorros sustantivos al Estado. Tan interesado es el informe que, para pretender que no lo sea, el congresista Mufarech, que lo sustentó, se abstuvo de votar, como curándose en salud. Pero aunque no haya votado, nadie podrá negar que el congresista Mufarech, a través de su empresa Powell, ha sido parte interesada. En abril del año pasado, su empresa, como consta en la documentación que tiene Proética, presentó una propuesta para confeccionar uniformes policiales con polialgodón y perdió. Posteriormente, los 14 oficiales de la policía que integraron
el comité de selección de la licitación optaron unánimemente por otra tela, polilana, una tela que la fábrica del congresista no produce. Bien, lo cierto es que, entonces, por intereses subalternos, se pretende deslegitimar una licitación que, por primera vez en nuestra historia, contó con la supervisión de una organización independiente de la sociedad civil dedicada a la lucha contra la corrupción, cuyas bases fueron prepublicadas, que evitó la concertación de precios y permitió un ahorro de casi 3 millones de dólares respecto a los precios referenciales. Lo más curioso, tome nota, es que esto ocurría prácticamente al mismo tiempo en que la flamante jefa de gabinete le ofrecía a Fernando Rospigliosi que retome el cargo de ministro del Interior en reemplazo de Sanabria. Claro, no hubo acuerdo. Con señales tan distintas y tan contradictorias, es difícil saber cuál es el rumbo que se quiere seguir. Lo lamentable es que, mientras eso no se define, lo único que queda en pie es el intento de desprestigiar una iniciativa de supervisión independiente de la gestión pública. Y en esto no se puede dar el brazo a torcer. Aquí nos jugamos sin rodeos por afirmar un derecho de todos, el derecho a participar, derecho que justamente promueve el proyecto Vigilancia Ciudadana y Anticorrupción de la Asociación Civil Transparencia. Aquí tenemos los afiches que promueven esto. Tenemos que estar todos. Participación ciudadana. A la autoridad se le pide, convoca la participación de los ciudadanos que te eligieron. Y al ciudadano, exige participar en el desarrollo de tu localidad en coordinación con las autoridades. Esto es lo que se necesita. ¿Conoces a tus autoridades? Vigilancia ciudadana. Ejerce tu ciudadanía y no permitas la corrupción. Buena frase. Ejerce tu ciudadanía y no permitas la corrupción. Se ejerció, fíjense ustedes, y se quiere echar al tacho de la basura. Bien, antes del siguiente bloque, una nota sobre otra de las contradicciones que caracterizan el rumbo que sigue el país. Veámosla. En medio del escándalo que rodeó a Petroperú en días recientes y que terminó con la renuncia del presidente del directorio Héctor Taco Tamo, hubo ciertas voces que no se escucharon. Queremos solución. No a la privatización. Justicia. Queremos trabajar. Que no nos nieguen el pan a nuestras familias. Dignidad. Se trata de un grupo de 85 trabajadores talareños de Petroperú, que desde 1996 libran una batalla perseverante e incomprendida. Fueron uno de los primeros que se enfrentaron al gobierno de Fujimori y a su legislación que les privaba de sus derechos. Su historia empieza en febrero de ese año, cuando son objeto de un despido masivo y despiadado. Retornaba de una vacación, me entregan una carta, ¿no? Y inmediatamente me acompañaron hasta el portón que hiciera abandono de las instalaciones de Petroperú. Nos ponían una carta en la cual nos exigían que firmáramos. Gracias al decreto ley 26120, dado al amparo del Gobierno de Reconstrucción Nacional, se derogó el decreto legislativo 728, que, entre otras cosas, permitía cuestionar los despidos intempestivos. ¿Qué fue lo que se vulneró en su caso? El derecho a la defensa, el derecho de poder cuestionar el cese colectivo. A 1.629 trabajadores de Petroperú se les envió su carta invitándolos a una renuncia voluntaria. De ellos, 1.534 se rindieron ante el abuso y solo 85 decidieron resistir. Sabíamos que el gobierno Fuji Montesenista